amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba, en el Caribe latinoamericano, pasando por toda el área binacional fronteriza y llegando hasta el Arauca, en donde con señal abierta le brindamos este servicio informativo a todas las personas que están en la zona de frontera. Pero además de eso, tenemos nuestros canales digitales, nuestra forma digital, que nos permite a través del streaming llegar a cualquier parte del mundo en este momento. Hemos tenido, Carlos, reportes desde China. Eso significa que llegamos lejos, siempre Venezuela. Pero bueno, y Australia, China, Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, aquí seguimos en Siempre Venezuela, un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores también, nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Chile y otras partes del mundo, llevándoles, como siempre, la información sobre la migración venezolana y su impacto en estos países. Vamos ahora, como siempre, a iniciar nuestra sesión con Carlos Ucate y el Miura, que ya se encuentra en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alan Ernesto Peralta? Y por supuesto, la audiencia, que es nuestro principal invitado a esta hora. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo viendo y evaluando la cumbre, ¿cómo la evalúas tú para empezar la conversación? Bueno, Alan, yo te lo voy a decir a rin pelado, sin temor alguno y sin censura. Fracasó la cumbre en el aspecto por el propio presidente Gustavo Petro, es una realidad. Fíjate que aparte de todo, después de esta cumbre envió una notificación de que su gabinete ministerial renunciara. No es la equivalencia del balance que se esperaba en esta reunión internacional por el tema, porque nunca se habló sino eliminar las sanciones, elecciones libres, perfecto, pero Alan y los presos políticos, la situación de hambre en el país, la carencia de todo tipo en Venezuela, a mi juicio muy personal. Bueno, el tema es que evidentemente las expectativas fueron mucho mayores que los resultados, porque los resultados de la cumbre se resumen en tres: la ratificación y el consenso sobre una ruta electoral, la ratificación y el consenso sobre el desmontaje de las sanciones y el tema de los 3.200 millones de dólares. Pero esos son tres temas que ya se venían planteando desde hace tiempo y en los cuales tanto el gobierno como la oposición tienen su posición clara y definida. Y son solicitudes que hace el gobierno que son de difícil incumplimiento. De difícil cumplimiento, perdón. Algo que sí está claro es que los voceros del gobierno de facto le han metido cualquier cantidad de trabas a la rueda del acuerdo. Y esto porque Eso es han pedido correcto. cosas que no son alcanzables. Primero, Jorge Rodríguez pide que se desmonte la denuncia ante la Corte Penal Internacional y eso evidentemente, como lo hemos dicho en este programa, eso es imposible porque revisando, la única manera que se pueda paralizar una investigación de la Corte Penal Internacional es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se lo pida. Y allí estoy muy seguro que Estados Unidos va a tener su voto en contra y no va a haber unanimidad en esa decisión, por hablarlo por esa vía. Entonces, esa vía está descartada. No va a suspenderse los efectos de la investigación de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, los 3.200 millones de dólares. Desde el año pasado venimos diciendo algo que es claro. Estos son recursos, primero, que no iban a llegar antes de finalizar el primer semestre del año. Y en segundo lugar, no los va a manejar el gobierno. Como dicen los muchachos, si se acostó con ese sueño, mejor se despierta porque el tema es que no hay posibilidad de que el gobierno administre esos 3.200 millones. Ese fue uno de los imperativos, una de las líneas que trazó la plataforma unitaria y estos fondos los va a administrar un fondo de las Naciones Unidas que va a ser la que va a contratar, despachar y va a administrar estos recursos.
El tercer aspecto Y es la fíjate solicitud. algo, Alan, que también los embajadores, disculpa, también los embajadores o representantes de Chile, de Argentina, Paraguay, Francia, han estado un poco esquivos a algunas preguntas de los periodistas y muchos también han sido muy equivalentes. No han balanceado esto a favor de esta cumbre que se realizó en Bogotá. Bueno, pero es que, ¿cuál era el éxito de la cumbre? Siempre lo hemos dicho, desde hace algunas semanas lo hemos dicho. El éxito de la cumbre es haber logrado lograr que el gobierno y la oposición se sentaran en México. No se logró, no se logró el objetivo y por lo tanto la cumbre no Así es. alcanzó el objetivo que quería. Y la tercera petición inalcanzable del gobierno es la liberación de Alex Saab, que ellos saben, evidentemente, que no procede, porque el señor Saab está encausado en un proceso de carácter penal en los Estados Unidos, donde, por cierto, esas vinculaciones con el señor Pulido, su socio permanente en los negocios, lo que hace es demostrar para las autoridades norteamericanas que la traza de corrupción y negocios extraños entre ambos es permanente. Así que menos que menos, menos que menos. Entonces, fíjate las declaraciones, porque hay que evaluar esto desde el punto de vista de las declaraciones. La primera declaración, cuando Petro se reúne con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos dice, no va a haber desmontaje de las sanciones hasta que haya avances democráticos. La segunda declaración importante es la de Jorge Rodríguez, el desmontaje en la investigación penal ante la Corte Penal Internacional tampoco se va a lograr. Y en tercer lugar, si tú quieres sentarte a hablar seriamente sobre este tema, pues hay que medir los impactos que esta migración causa en América Latina, donde, por cierto, ya Perú confirmó 1,5 millones de venezolanos, ya Colombia confirmó 3 millones de venezolanos. Es decir, estos países están sufriendo en carne propia todo lo que está pasando por este tema de la migración forzosa venezolana, que no tiene otra razón sino la presencia de Maduro en el poder. Así que tendría que salir. A propósito de eso, en el próximo segmento hablamos con Raúl Ochoa Cuenca. Él es un especialista en el tema internacionalista y es abogado también. Y nos vamos a analizar con él los efectos y los impactos de la cumbre. Otro tema, Carlos, el tema de la situación de estos países que están siendo afectados por este tema. Pero hay que ver quiénes se sentaron en la cumbre, quiénes fueron los Exacto. representantes de la cumbre. Y bueno, y tú ves que del lado de los defensores de Maduro fue el primer ministro de San Vicente y Granadas y Granadinas, el señor Rafa González, Chulín, un Chulín. Nosotros tenemos muy mala suerte como país. Soltamos a un chulo y nos llega otro chulo. Y este Exacto. representante, este primer ministro, se ha chuleado realmente a Venezuela y se la sigue chuleando. Y En bueno, el todos los gobierno, aspectos. claro, y el gobierno lo tiene muy alta estima. Entonces, ahí está Ralph González, primer ministro de San Vicente. Está Celso Amorín, que es un grandes ligas del gobierno de Brasil. Está también los otros representantes, el canciller de Argentina, estuvo también el representante de diferentes países. Pero si tú te pones a ver quiénes se sentaron en la mesa, eran embajadores que no Sí, tenían correcto. poder de decisión. Ellos iban a escuchar y a ratificar la posición de su gobierno en cada uno de los pasos que se estaba dando allí. Entonces, por el lado de Estados Unidos no fue una delegación de alto nivel, fue una delegación de mediano nivel. Allí no estuvo el representante de los Estados Unidos para América Latina, que era el hombre que ha llevado el tema de las relaciones con Venezuela. Y ni tampoco estuvo por el lado de los afectos de la oposición, representante alguno de alto nivel, salvo el, el- el canciller de la Unión Europea, Borrell, que estuvo allí,
Y otro que estuvo ahí fue obviamente de alto nivel el canciller de Colombia y el propio presidente Petro. O sea, si tú te pones a ver en escala de funcionarios que estuvieron en esa reunión, podemos decir que un 25% tenían poder de decisión y un 75% solamente iban a escuchar, más Sí, nada. la gran mayoría fueron veedores, como decimos nosotros, unos peones sin voz ni voto, solamente fueron a observar, a comerse la bandeja paisa y a entablar ciertas conversaciones diplomáticas, pero de resto no funcionó como tal esta cumbre internacional. Bueno, y el señor, ¿cuánto nos va a costar por lo menos lo de Ralph González, el primer ministro de San Vicente? Si ya le ha sacado a Maduro la condonación de la deuda de Petrocaribe, le ha sacado a Maduro el compromiso de viviendas, de construcción de viviendas, le ha sacado a Maduro el suministro a precios regalados casi del petróleo venezolano, le ha sacado Eso es el cierto. la devolución de un dinero que ya ellos habían pagado. Es que esto es increíble. Ellos habían pagado una deuda que tenían con Petrocaribe y los muy descarados pidieron que, si era posible, que se lo devolvieran, porque en ese momento que pagaron, parece que tenían plata, pero en este momento no. Entonces uno dice, bueno, este es el tipo de personajes que le encanta al régimen de facto, porque son dependientes totales del régimen y de hecho, pues, Rafa González lo primero que hizo después de salir de Bogotá fue llegar hasta el Palacio de Miraflores para decirle a Maduro, mire, pana, esto fue lo que se habló allá, y meterle el chisme y decirle, mira, por ahí vi a Borrell hablando mucho con un opositor y cosas así, ¿no? Porque de verdad que la verdad verdadera es que lamentablemente Venezuela, la política estratégica de Venezuela en materia de diplomacia es la del billete, o sea, la de Sí, sostener el billete para estas personas tipo Ralph González y obviamente darle beneficios, traslados y otros, como Evo Morales, sí, porque por Evo supuesto, Morales, un hombre que ha chuleado el país por muchos años. sí, sí, ese es de la vieja guardia chulera. Ralph González de la nueva guardia chulera. Pero bueno, Está ahí estamos. aprendiendo, está aprendiendo. Claro, ahí Fíjate está. algo, Alan, ¿no? Tocando el tema, algo que marcó bastante la diferencia en este Congreso Internacional fue, según lo que dice el canciller Álvaro Leiva, la entrada de Juan Guaidó. Y fíjate que fue uno de los temas después de esta cumbre que ha sonado mucho más que la propia reunión internacional en la capital de Colombia, en Bogotá. Ha sido el tema de Juan Guaidó. Senadores como Marco Rubio y diferentes actores norteamericanos y de la Unión Europea han criticado el desenlace que tuvo el tema de Juan Guaidó desde Colombia hacia los Estados Unidos. Y ese tema sigue escalando. Bueno, pero fue innecesario lo que hicieron con Guaidó. ¿Qué le costaba a ellos dejarlo 2 días y que él hablara con quien quisiera hablar? Y eso Así no es. afectaría a la imagen de la cumbre. Ah, pero ellos apelaron a toda una serie de argumentos jurídicos que, de verdad, si era así, tenía razón. Pero entonces le dicen, no, pero es que, dice Petro, pero es que Guaidó se presenta con su pasaporte y le damos asilo. Pero ya va, es que el problema es que Guaidó no tiene pasaporte porque Venezuela se lo quitó, se lo eliminó, se lo destruyó, se lo aniquiló. Guaidó viaja con documentos especiales del gobierno norteamericano, porque si no, no pudiese viajar. Además que los hechos narrados es que a él lo localizan en Bogotá y de ese momento se le pega Cuachinche, Migración Colombia, y se lo lleva hasta el aeropuerto. Es decir, bueno, no, es que usted tiene que salir porque tiene que salir. Además que nos dijeron por ahí que tienen amenazada a su mujer. Ah, Sí, a bueno. la esposa Fabiana y a las hijas. Y fíjate algo que personeros estadounidenses indicaron, confirmaron que ellos apoyaron la salida inmediata de Juan Guaidó hacia los Estados Unidos. Sí, porque la otra opción era la deportación a Correcto. Venezuela y estuviera Guaidó preso y el escándalo hubiese sido mayúsculo para el gobierno de Colombia, mucho mayor que el escándalo que hay en este momento por eso.
Pero en términos generales, la cumbre ratificó lo que ya sabíamos. Y fíjate las reacciones. La oposición dice, la oposición venezolana dice, saludamos la reunión y agradecemos los avances, que de hecho es una respuesta muy diplomática. Pero el Sí, gobierno totalmente. dice, tomamos nota, es decir, bueno, sí, es que tú me puedes decir, Alan, mira tal cosa, entonces yo te volteo y te digo, mira, Carlos, ya tomé nota. O sea, ¿qué te estoy diciendo? O sea, yo no le doy tanta importancia como sería el hecho de decir en el comunicado que además de que se tomó nota, se va a participar en alguno que otro hecho. Además que el comunicado del gobierno es escueto. El comunicado del gobierno dice, tomamos nota de la solicitud de los países participantes en la cumbre para que se liberen los recursos de Venezuela y también para que se desmonten las acciones. Y el otro tema, el tema de las elecciones libres y transparentes, ¿dónde está? Ese no lo mencionó el gobierno. ¿Y Y los luego, presos políticos? no, y allí está el tema. Allí está el tema. El gobierno no solamente analizó lo que a ellos les interesa, pero el resto de cosas importantes, como eh, el tema de la democracia, no fue evaluado por el gobierno. Lo que quiere decir es que estos son más tercos que una mula y que se van a quedar en este elemento, en esta Mejor situación, dicho, con los crespos hechos. claro, en donde no van a ofrecer más nada. Pero bueno, el gobierno también tiene que entender que esta salida, esta exit, como dicen los norteamericanos, que le da el gobierno Petro, es la única que tiene en este momento, porque lo otro es irse a una confrontación que va a agravar la situación en Venezuela y la va a poner a nivel terrible. Ve que los militares están muy molestos en Venezuela. No hay Sí, todavía ruido de totalmente. sable. No hay todavía ruido de sable. Además que uno se entera del ruido de sable después que suceden los hechos, no Así antes. es. Oye, Alan, hay una preocupación muy latente en el oriente del país con el tema de la explosión, ya confirmado de un C4 y donde hubo impacto por la onda expansiva en más de 500 metros en Lechería. ¿Qué te parece a ti ese hecho que, por cierto, fue contra un ex gerente de PDVSA que, por cierto, está incurrido en hechos de corrupción? Bueno, pero Carlos, es que ya el gobierno salió con la posición. Eso fue una acumulación de gas al interior del apartamento, de la casa, y eso fue lo que provocó la explosión devastadora. Sin embargo, la magnitud de la explosión, que prácticamente derrumbó Indica la otra casa cosa. completa, esa explosión derrumbó prácticamente la casa. Te habla de que allí hubo más potencia que la que ellos quieren reconocer. Pero es que si reconocen eso, reconocen que hay un atentado y al haber un Exacto. atentado, se ven obligados a investigar y parece que la vía de investigación los va a llevar hasta los grupos fanatismo árabe que se encuentran instalados en territorio venezolano. Al parecer, este señor, el dueño de la casa, que por cierto costaba $2 millones, me debe dar, a mí me daría mucho dolor perder una casa de $2 millones. Este, este señor, pues parece que sapió, habló y denunció. Y esto pues llegó al oído de los denunciados. Y bueno, ahí aparentemente es la Sí, reacción. él fue funcionario de PDVSA, Ernesto Guevara, que por cierto, Alan, vuelvo y repito, la onda expansiva sobrepasó los 500 metros en forma circular, afectando yates, barcazas y muchas casas alrededor, más no quedaron ni siquiera vidrios en las ventanas. Bueno, pero yo digo una cosa, o sea, vamos a suponer que la explosión fuera por gas. Esa casa, la estructura de la casa era muy abierta por las condiciones climáticas de la zona. O sea, o sea, concentrar esa magnitud de gas significa que quien estaba en esa casa en ese momento tiene COVID, sufrió COVID y no olía a nada. Porque de verdad que la persona que fallece, que no se sabe si es un hombre o una mujer, dijeron que era una persona que No estaba fue una cuidando. mujer, fue la esposa de la persona. Bueno, entonces Estaba la allí, única que estaba en la casa. bueno, pero entonces tú dices cómo se puede acumular tanto gas sin que nadie lo perciba.
Evidentemente, pues allí hay muchas cosas extrañas, pero ya el gobierno le dio cierre al capítulo. Dijo que Remigio Ceballos dijo que esto era una explosión por acumulación de gas y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así, así lo ha hecho el régimen. Hermano, es que el gobierno tiene unos barbarazos de estudiosos forenses que no se los gana nadie. Mira, Alan, también hay un tema que bastante ha causado conmoción y sobre todo noticioso en la frontera del Río Bravo, esta vez en la ciudad de Matamoros, donde cientos de migrantes venezolanos, algunos colombianos y otros, por supuesto, haitianos y cubanos, se han cosido los labios. Sí, es una situación lamentable, pero reiterativa. Ya eso lo han hecho en otras oportunidades. Y eso no causa el mismo impacto de nivel de presión al gobierno mexicano. Porque ¿qué les están pidiendo al gobierno mexicano? Tránsito hacia la frontera norteamericana. Pero eso va en contravía a la política del gobierno mexicano de evitar que lleguen hasta esa zona ciudadanos migrantes de Centroamérica y de Venezuela, que ahora son la gran mayoría de los migrantes. Pero eso no tiene, mira, el tema de México, este, es el resultado también del sufrimiento que vive la migración venezolana. Por Y supuesto. obviamente, además de la ruta tradicional de centroamericanos hacia los Estados Unidos, ahora se sumaron los venezolanos y México debería ser el primer país interesado, conjuntamente con Colombia y Perú, en resolver el tema de la migración venezolana. Y la única manera, hermano, que se resuelve este problema de la migración es cambiando de gobierno. No hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay otra. El que pretenda, mira, que soluciones mágicas, que ayuda internacional, no, 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 señor, la migración, 2.000 personas salen a diario por la frontera de Venezuela y ahora es un problema de flujo y contraflujo. O sea, los que salen, los que entran, los que vuelvan a salir y esto está generando una dificultad bastante clara para poder controlar el tema migratorio en Venezuela. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes en el transcurso de esta mañana, de esta mediodía hasta las 5 de la tarde, donde veremos algunos hechos noticiosos de mucho impacto. Así que, como siempre lo digo todos los mediodías, buen provecho a la audiencia, a ti, al equipo de corresponsales. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Fíjense. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El jefe de la delegación opositora que dialoga en México, Gerardo Blay, cree que al mandatario Nicolás Maduro no le fue bien en la conferencia internacional sobre Venezuela del día de ayer, realizada en Bogotá. A su juicio, el consenso al que llegaron los cancilleres participantes son afines a las peticiones hechas por la plataforma unitaria en vísperas del encuentro. En entrevista concedida a diversos medios de comunicación, Blay hizo énfasis en la postura de que en Venezuela se haga un proceso de elecciones libres, transparentes y con garantías, y que además se incluyan las observaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea tras las elecciones regionales del 2021. Esa fue una petición nuestra. Detalló que sobre el tema de las sanciones es que su levantamiento vaya en paralelo a los avances que se tengan en materia electoral y retorno a la democracia, es decir, que sería progresivo a medida en que se encuentren y se observen que se cumplen los compromisos, al igual que se hace el exhorto a regresar cuanto antes a la mesa de negociación en México y se acelere la liberación de los recursos para el Fondo Social. Habla de un levantamiento progresivo y no de la máxima lista donde exigen levantamiento de todas las sanciones para hacer elecciones y negociar. Por eso las peticiones de Maduro no tuvieron eco y no le fueron bien, señaló Gerardo Blay, representante de la plataforma unitaria en México. Bueno, el indicador mensual de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas, correspondiente al primer trimestre del 2023, sugiere que la actividad económica de Venezuela registró una caída del 8,3% cuando se compara con el mismo periodo del 2022. Esta situación ha reforzado en comportamiento a la desaceleración del ritmo de producción de bienes y servicios que viene apreciándose en el país desde el segundo trimestre del año pasado.
El Observatorio Venezolano de Finanzas advirtió que en su oportunidad, si bien hubo un elevado crecimiento de la economía en el 2022 cifrado en 13,3%, el mismo obedeció esencialmente a la recuperación de la producción petrolera desde niveles muy bajos en 2022 y mientras que se comenzó a observar desde junio del 2022 una ralentización del impulso que venía registrando la economía, especialmente en el sector comercio. Desde este punto de vista, el principal motor que mueve la economía es la producción petrolera y esta, durante el primer trimestre de 2023, acusó una caída cuando se compara con el primer trimestre de 2022. No obstante, el importante aumento de la extracción de crudo por arte de Chevron, al pasar de 50.000 barriles diarios a 900.000 barriles diarios en el 2023, lo que pone en manifiesto es que el propio esfuerzo de PDVSA cayó de manera pronunciada, señala el Observatorio Venezolano de Finanzas. Según sus cálculos, en el segundo trimestre se pasó a 15,8, en el tercer trimestre se siguió desacelerando la economía al cerrar el periodo en 11,5 y culminó el 2022 con 9,15, es decir, caída libre. Vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 26 de abril de 2023. 4 drones pertenecientes a presuntos grupos Tancol manejados en territorio nacional incautó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Operación Relámpago del Catatumbo en el estado Zulia. Todos los días pienso antes de acostarme en ser candidato presidencial. Así lo señaló el gobernador Manuel Rosales en la inauguración del ambulatorio 2 Nuestra Señora de la Candelaria de la urbanización San Jacinto en Maracaibo. Basura en caudales de las cañadas de Maracaibo se convierte en la historia sin fin, lo que podría ocasionar desbordamiento de generarse fuertes precipitaciones en la localidad. Maravinos pagan cuotas de 5, 6 y 7 horas sin servicio eléctrico en horarios infrahumanos de 12 del mediodía, 5 de la tarde y 12 de la medianoche. Un cuarto vehículo se prendió en llamas este martes por combustión en la avenida 74D de Maracaibo, específicamente en el sector La Macandona, parroquia Raúl León, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Engelbert Atencio. Maracaibo será sede del Congreso Arquidiocesano de Educación Católica hacia el Pacto Educativo Global, que se realizará del 21 al 23 de julio del 2023. Gobierno Nacional designa al exalcalde de Maracaibo, Willy Casanova, director de la Misión Venezuela Bella en el estado Zulia. Internacionales. Invitados en la conferencia sobre Venezuela realizada en Bogotá, coincidieron en la realización del cronograma electoral, levantamiento de sanciones y el diálogo en México. Biden optará a la reelección presidencial de Estados Unidos en el 2024, pese a su supuesto inicio de Alzheimer. Deporte. Ejecutivo Regional anuncia recuperación de instalaciones deportivas en la entidad, como el Estadio de Pequeñas Ligas de Cacique Mara, en San Francisco, y la Villa Deportiva ubicada en la Avenida Padilla de Maracaibo. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 28 de abril de 2023. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el último bloque del programa en la tarde de hoy, como siempre llevándoles más información. El dirigente político de Voluntad Popular y expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, negó que busque asilo político en los Estados Unidos luego de llegar allí tras su fugaz paso por Colombia, y dijo no descartar presentarse en las primarias del 22 de octubre. Tendré reuniones de trabajo, afirma, y obviamente también tiempo para evaluar la situación de seguridad, entre otras cosas. No estoy solicitando asilo político en este momento. En entrevista concedida a Associated Press, Guaidó confirmó que sostendrá reuniones de trabajo, aunque dijo que no dijo con quién va a conversar,
y dijo que se tomará el tiempo para evaluar las opciones. Asimismo, reiteró que el gobierno de Estados Unidos intervino cuando fue amenazado de deportación por los funcionarios de Migración Colombia. Básicamente, hubo una amenaza de que esto podría ser motivo de deportación, y eso fue por vía telefónica con funcionarios diplomáticos. Fue gracias a la mediación de Estados Unidos que en mi caso siento que no fui deportado. Aseveró que un funcionario del gobierno de los Estados Unidos fue quien le dio el boleto aéreo a Miami después de que los agentes migratorios lo escoltaran al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Reiteró que sigue preocupado por su seguridad y la de su familia. A su juicio, esta amenaza de deportación fue puramente un movimiento político en su contra. Lamentable que se produzcan las cosas así. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Yuli Pineda, estreno hoy en Siempre Venezuela, periodista que cubre Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Escuchemos a Yuli Pineda. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora, nuestro resumen informativo. Gobierno Nacional designa comisión especial para investigar explosión en casa de empresario vinculado a PDVSA. Este hecho se registró en Lechería, Estado Anzoátegui, este martes 25 de abril. El siniestro se registró en una vivienda ubicada en la urbanización Pueblo Viejo del Estado Anzoátegui, según el fiscal general de la República, Tarek William Saak. La explosión se produjo por una fuga de gas. Sin embargo, versiones extraoficiales especulan sobre otras posibles causas. Ante esta situación, se iniciaron las investigaciones pertinentes. En otra información tenemos que Policía Nacional Bolivariana arresta a trabajador de Corpoelec con 504 bombillos y 20 kilos de cobre. Este hecho se registró en la población de Cuba, Estado Miranda. El sujeto apresado quedó identificado como Tubel Caín Segundo Márquez Amaris, de 36 años de edad. Según las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional Bolivariana, Márquez Amari sustraía el material de los almacenes de Corpoelec para luego comercializarlos de manera ilícita. Continuamos con otras informaciones. Tenemos que los socavamientos continúan en la Troncal 10 al sur del estado Bolívar. Usuarios de esta importante vía informaron este martes 25 de abril que a través de las redes sociales que esta carretera del kilómetro 41 simplemente se desplomó. El llamado que hacen los usuarios de esta importante arteria vial es a las autoridades, tanto del Estado Bolívar como del Gobierno Nacional, a tomar en consideración esta grave situación que se genera en esta importante carretera en el Estado Bolívar. Para finalizar, tenemos que la Universidad Central de Venezuela renovará sus autoridades el 26 de mayo, tras 15 años sin elecciones. En el caso de las autoridades principales, serán electas para el periodo 2023-2027, mientras que los decanos y representantes ante el Consejo Universitario ocuparán el puesto hasta el 2026. Es importante resaltar que están habilitados para votar unas 300.000 personas que elegirán 600 cargos. Este proceso se realizará sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Así lo dieron a conocer voceros de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Yuli Pineda desde el centro, la Gran Caracas y el sur de Venezuela. Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 solicitaron nuevamente al Ministerio Público que se adelanten investigaciones de manera genuina contra los autores materiales y cadenas de mando implicados en estas muertes.
En una protesta frente al Ministerio Público en el centro de Caracas, los familiares recordaron que transcurrido 1 año y 5 meses de la firma del memorándum de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el gobierno venezolano, no se ha avanzado en la investigación efectiva de las graves violaciones de los derechos humanos. La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela, ALFAVIC, destacó que en al menos 9 casos de asesinados durante las protestas en el 2017 no existen imputados, acciones ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos. Estos casos corresponden a Miguel Castillo Bracho, Jonier Peña Hernández, Diego Arellano, Yorma Bercevía, Adrián Duque Bravo, Luis Espinosa Castillo, Nelson Arévalo, Roberto Durán Ramírez y Eduardo Orozco Porras. Absoluta impunidad, así lo definió Elvira Pernalete. La falta de justicia sobre los sucesos del 2017, en el cual fueron asesinados más de 160 personas en todo el país. Elvira Pernalete es la madre de Juan Pablo Pernalete, quien murió el 26 de abril de 2017 al ser impactado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional disparó contra su pecho durante una protesta en el distribuidor Altamira, al este de Caracas. 13 guardias nacionales fueron imputados como autores materiales y responsables de su muerte, pero solo 2 fueron acusados por el Ministerio Público y se desconoce el paradero de estos últimos. La madre del joven aseveró que se intenta ocultar y olvidar que no hay memoria histórica de lo que pasó en el 2017. Nosotros, padres y familiares de estos jóvenes, seguimos en pie de lucha, buscando justicia, exigiendo justicia que el régimen no le da. Vamos a escuchar a Alberto González, nuestro corresponsal del centro occidente de Venezuela, con sus espuelazos el día de hoy. Saludos a los colegas productores y oyentes del programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui, con un boletín de noticias desde el corazón de Venezuela para nuestra audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Latinoamérica y latinos en Estados Unidos. Soy el periodista Alberto González, mi carnet de periodista 7939. Vámonos a Falcón. Agresiones sexuales y tratos crueles contra niños, niñas y adolescentes marcaron el primer trimestre del año 2023. 20 casos según el Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón. Abuso sexual, trato cruel, actos lascivos, homicidios, amenazas de muerte y acoso sexual. Y solo son estadísticas de los casos que publican los medios de comunicación. No se conocen los casos que no son publicados. 12 de los casos fueron contra niñas, 8 contra niños entre 4 y 16 años. El municipio Miranda encabeza las estadísticas, el más grave. Le siguen Carirubana, Los Taques, Colina, Píritu y Zamora. 40% fueron culpables los padrastros, 45% conocidos de la víctima y 15% atribuidos a abusos de familiares consanguíneos. En deportes, en el estado Falcón, celebran que la falconiana Dioselis Núñez anotó el tanto definitivo para que la selección de Venezuela en futsal, fútbol femenino, de los quintos Juegos del Alba se anotara el triunfo. La directora técnica de Venezuela, la entrenadora, también es de Falcón, Elianis Revilla. En Falcón, Dioselis Núñez juega con el futsal Real Falcón Fútbol Club. Como ustedes saben, los quintos Juegos del Alba se celebran en Caracas con 3.500 atletas de 17 países. De Falcón nos vamos a Portuguesa, a Carigua. Empleados públicos iniciaron su 16ª jornada de protestas con asambleas en el Boulevard San Roque y marcharon por la Avenida Libertador. El secretario general de la Federación Venezolana de Maestros en Portuguesa, Pablo Rangel, expresó: no nos cansamos, aquí seguimos, no nos vamos a rendir, no aceptaremos bonos ni más sueldos miserables. Hoy miércoles habrá una bicicletada desde el monumento La Espiga hasta la Plaza Bolívar de Acarigua y mañana jueves un foro relativo al Día del Trabajador en la sede de la Federación Venezolana de Maestros. Nos vamos a San Juan de los Morros, Estado Guárico. Tribunal Supremo de Justicia ratifica pena máxima para El Cerebro, el autor intelectual del asesinato de Leomar José Gil Celis, gerente de PDVSA Comunal Gas Comunal en San Juan de los Morros. El Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso interpuesto por Ali Haye Abdul Jefes
el guyanés, que pretendía anular la condena de 30 años por planear ese asesinato del gerente de PDVSA Gas Comunal Guárico, Leomar José Gil Celis, de 37 años. Ese crimen ocurrió en San Juan de los Morros y el poliguárico que disparó fue contratado por Ali Jaye, el guyanés, uno de los dueños de la empresa privada Morro Gas. Leomar Gil, gerente de PDVSA Gas Comunal, no quería vender gas a la empresa Morro Gas porque vendían con sobreprecio. En respuesta, Ali Jaye, el guyanés, le ordenó al poliguárico que lo asesinara. Nos vamos a Carabobo, Puerto Cabello. Trabajadores de Dianca, diques y astilleros nacionales reportan irregularidades con el transporte de personal de los diques y de los astilleros de Puerto Cabello. Compañía Anónima, esperan horas porque hay problemas con el pago a su transporte y en 40 días del plan de contingencia solo acuden a Dianca, diques y astilleros nacionales, Compañía Anónima, el personal estrictamente necesario. Dianca no le ha pagado a la compañía de transporte, es una cooperativa. Ahora usan un carrito pequeño, un camión sin barandas y un bus Yutong que no cubre todas las rutas. Y son 600 empleados y contratados, todos amuñuñados en el camión sin baranda. Dianca no le paga a la cooperativa y trasladan a su personal en camión sin baranda y en un carrito chiquitico donde no cabe nadie. Se quejan los trabajadores de Dianca en Puerto Cabello. Y hasta aquí el boletín de noticias preparado por el periodista Alberto González, CNP 7939, para el programa Venezuela Siempre, Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. ¡Feliz día! Bueno, el reporte de los escuelazos lo tenemos. Esta semana lo estrenamos aquí en el programa Siempre Venezuela. Y con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana aquí en Siempre Venezuela. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este es un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, nuestros operadores en las distintas emisoras de señal abierta, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Los invito a estar pendientes de nuestra próxima edición de 4 a 6 de la tarde a través de estos canales. Buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.